Muy buenos días, bienvenidos a el octavo episodio del podcast de Howell. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que nos ha afectado a muchísimo, casi, bueno, me atrevería a decir que a todos, por no excluir a nadie, aunque seguramente los trabajos más esenciales no se han visto afectados por esta medida, que nos ha tocado a todos trabajar desde casa. El día de hoy vamos a estar comparando cuáles son las diferencias entre un trabajo remoto, es decir, trabajar desde nuestra propia casa, o trabajar directamente desde una oficina con la empresa en la que nos dedicamos. Estamos nuevamente Fabián López, Manuel da Silva, Ismael Clemente y su persona Daniel Marcano. ¿Alguien, muchachos, alguno quiere agregar algo al tema antes de iniciar? Sí, yo creo que en este momento la pandemia nos dio a todos un poquito de eso, de trabajo remoto. Yo creo que por mi parte, pues he tenido la experiencia de trabajar en una empresa de manera presencial y también desde casa. Pero siento que ahora como que a todo el mundo y a los que no habían tenido la oportunidad, no digo que al 100%, pero yo creo que hoy en día pues gran parte del trabajo pues se está haciendo desde casa, se les dio esa prueba de trabajo remoto, que la verdad yo creo que le va a abrir los ojos a varias empresas y van a poder ver porque hay muchas empresas que están cerradas a la posibilidad total de un trabajo remoto y teniendo las posibilidades, ¿no? Siempre y cuando teniendo las posibilidades. Entonces siento que esta vez, como les tocó a juro y lo experimentaron, pero de, porque lo tuvieron que implementar, entonces yo creo que pues van a haber muchos cambios cuando ya se pueda hacer trabajo presencial. Yo creo que pues ya va a haber mucha más libertad en este aspecto. Sí, ciertamente muchas de las empresas que estaban cerradas a la posibilidad del trabajo remoto se vieron obligadas a tener que mandar a las personas a la casa porque pues fuerzas mayores lo requieren. Ismael, ¿quieres agregar algo? Bueno, no, diría yo que para iniciar de una la conversación, bueno, luego de que si Manuel tiene algo que decir también, pues comenzáramos hablando un poquito de las experiencias trabajando presencial, diría yo, para luego ir a Vale, a lo bueno. vale. Manu, ¿quieres agregar algo a la introducción o arrancamos ya de una vez con el tema? No, comencemos de una vez. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de trabajo, ¿no? Creo que, bueno, a excepción de, no sé si Ismael, o Ismael me parece que también has trabajado en oficina. Hemos tenido la experiencia tanto de trabajar desde la casa como trabajar desde oficina. Y son varias las eh, ventajas y desventajas que enfrentamos trabajando desde uno y otro punto. Yo les pregunto inicialmente cuál es su preferencia personal, una oficina o trabajo desde la casa. Fabián. Sí. Yo creo que yo prefiero desde casa. Siento que pues es a lo que me he acostumbrado y para mí pues son muchas las comodidades. Entonces, por mi parte, prefiero trabajar desde casa antes que una oficina. Vale. Manuel, ¿tu preferencia? Bueno, mi opinión cambió en base a lo que pensaba hace 6 meses y a la actual. Actualmente yo prefiero trabajar desde casa, aunque originalmente sí prefería desde oficina por varios motivos. Vale. Ismael, ¿tu preferencia personal? 100% desde casa, amigo. Creo que ya, sabes, he tenido experiencia trabajando de oficina y no es para nada parecido a trabajar desde casa. Aunque pues podría mejorarse con una oficina en casa. Que sí, mi opinión personal es como un 50-50, ¿no? Porque a veces sí hace falta como cambiar de ambiente, tener el espacio de trabajo separado, algo que conversábamos cuando estuvimos hablando sobre los videojuegos, separar el espacio de trabajo del espacio de recreación. A veces trabajar desde la casa sí puede ser un poco agobiante el hecho de estar siempre metido en el mismo ambiente y cambiar de ambiente con la oficina puede ser a veces un poquito bueno. Entonces mi opinión está ahí medio dividida. Ismael, tú querías comenzar con las ventajas del trabajo en casa. ¿Cuáles son para ti las ventajas de trabajar desde casa? Bueno, primeramente está el horario. El horario no me refiero a que vayamos a tener un horario fijo, un horario libre, no. Con respecto al horario, cabe que a veces solemos trabajar, si trabajamos en una oficina, solemos tener la oficina un poco lejos y pues el tema de transporte o cualquier otro factor puede afectar que podamos llegar algo retrasados a la oficina.
Ese es uno de los aspectos. Otro es la comodidad. Pues trabajar desde casa uno puede acomodarse de la forma que uno más le plazca. Y aparte creo que en algunas veces, obviamente no en todos los aspectos, pues trabajando desde casa uno siente un poquito menos de presión, o por lo menos yo siento un poquito menos presión que trabajando en una oficina. Vale. Manuel, ¿cuáles son tus ventajas de trabajar desde la casa? Bueno, estoy de acuerdo con Ismael en todas esas y para no repetirlas las voy a obviar. Otra ventaja que considero yo, o sea, en lo que dijo él de cuanto al tiempo, sino poder distribuir tu tiempo de trabajo en segmentos distintos a un horario corrido normal. Mm, bueno, no sé, ahorita no se me ocurre otra ventaja, tal vez más adelante ahorita me acuerdo, pero principalmente creo que la clave es la distribución del tiempo y la privacidad que tienes a la hora de sentarte en tu computadora sin tener personas que te pasen por atrás, vean tu pantalla, te vengan a preguntar cosas, te interrumpan, sino estás más tú en tu ambiente personal, digamos. Vale. Fabián, ¿tu opinión? Sí, bueno, vuelvo a apoyar todo lo que están diciendo, me parece importante, voy a profundizar un poquito, por lo menos a la hora, hay algo que me choca mucho cuando uno está trabajando en una oficina y tiene que trabajar un horario corrido, o sea, me refiero, perdón, a un horario completo de 8 horas, un ejemplo, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, la hora del almuerzo es bastante bastante traumática en el sentido que pues tienes que, si no tienes suficiente dinero para comer todos los días en la calle, que no creo que lo tengas, es complicado uno el tema de la alimentación, llevar la comida fría, calentarla ya, no es lo mismo que de repente tú puedas en tu casa hacer los alimentos a la hora, tanto para el desayuno sirve como para el almuerzo y que pues tengas la comodidad de comer tu comida caliente, de repente que tienes más libertad y también algo que mencionaron, sí, y me parece súper importante es la atención. Yo siento que en el trabajo es más fuerte. Creo que a veces esa atención es necesaria, pero también uno pues debería poder tener un poquito más de libertad, ¿no? Ujú. A mí me parece que una de las ventajas principales, como bien lo decía Ismael, es la parte del horario, porque el hecho de no tener que madrugar para desplazarte hasta un sitio, tomando en consideración todo el tráfico que te puedas conseguir o la dificultad para encontrar transporte, te ayuda muchísimo a ti a mejorar tu calidad de vida. Primero que ya al salir del trabajo, cuando sales de casa, pues ya estás en casa, no tienes que ir hacia ningún otro lado, y es muchísimo tiempo que te estás ahorrando que puedes utilizar para ti, que puedes utilizar para invertir en alguna otra cosa como educarte, ejercitarte, salir a pasear, incluso como dice Fabián, para poder realizar las comidas y comer de una forma más saludable y mucho más, sí, como hogareño se pudiese llamar este tipo de comida así, teniéndolo ya de una vez recién hecha. Ismael, por Sí, favor, ¿tú querías comentarnos algo? sí, quería decir una que se me acaba de ocurrir, acabo de recordar. Es muy buena, tiene que ver con lo que habías comentado de tener tiempo para uno mismo, para educarse y todo eso. Y eso es algo que quería mencionar. Para nosotros que somos desarrolladores y para los que nos estén escuchando que sean desarrolladores, van a estar de acuerdo conmigo cuando les digo que trabajar en casa también nos puede ayudar bastante a nivel horario porque solemos ser bastante activos con nuestros proyectos, a veces con trabajos, lo que suelen ser los frilos. Y trabajar desde casa también nos ayuda a invertir más tiempo. No tanto, no vamos a decir invertir en la mitad de esfuerzo, sino a organizarnos mejor para trabajar con respecto a los otros trabajos que no, que vayamos, que nos vayan a salir o algo parecido. Vale, Manuel, una de las cosas que comenta Ismael es muy importante de que uno aprende a organizarse y a adquirir disciplina. Esto más allá de una ventaja, más bien es una consecuencia que puede ser vista como una ventaja, porque te enseñas a ti mismo cierto nivel de disciplina, porque en oficina ese cambio de ambiente te obliga a saber que tú estás trabajando. En cambio, si tú estás en una misma computadora en la que juegas, en la que ves Netflix, en la que ves YouTube y luego te toca trabajar, es muy fácil desviarse. Entonces, creo que una de las desventajas es que te, te obliga de cierta forma a ser disciplinado en cuanto a tu trabajo.
Sí, que de hecho eso me parece una de las desventajas más grandes, no el hecho de desarrollar la disciplina, sino el hecho de que no la logres desarrollar, pues porque estando trabajando desde casa tienes muchísimas más distracciones, tienes la cama, tienes el sofá, tienes los videojuegos, tienes la computadora para hacer alguna otra actividad y puedes tender muchísimo más a distraerte de tus obligaciones reales al momento de por lo menos cumplir un horario de oficina, cosa que no estés trabajando como un freelance, sino que estés trabajando siguiendo los lineamientos de una empresa. Sin embargo, también como acá está Manuel, a pesar de que tú puedes distribuir bien tu horario y puedes tener tu disciplina, siempre es recomendable en caso de si eres un freelance o en caso de si estás trabajando por tu cuenta, intentar tener un horario de trabajo fijo todos los días. Es decir, oye, yo trabajo de tal hora a tal hora y ese horario de trabajo yo lo respeto como un horario de trabajo. Lo organizo a mi conveniencia porque estoy en la casa, pero respeto que esas horas son exclusivamente para trabajar. Fabián. Sí, otra desventaja que quiero mencionar es que a veces de repente uno no cuenta con los equipos que hay en una oficina en cuanto a comodidad, por lo menos en nuestro oficio que estamos todo el día sentados en una computadora, puede que como trabajabas en una oficina, un ejemplo, y ahora trabajas desde casa, nunca invertiste, no tienes un espacio, no tienes las comodidades, entonces si no estás bien preparado, pues puedes traer consecuencias físicas, por de repente lo que mencioné, sillas no ergonómicas, sillas plásticas, de repente que la mesa no puedas tener una mesa, no tengas un suficiente espacio, de repente que tus familiares o tu ambiente te interrumpan porque no estás preparado para tener allí tu espacio de trabajo aislado, entonces para mí esa es una de las ventajas, no estar preparado para esto. Ujú. Sí, te puede pegar muy fuerte en este momento el hecho de cambiar tan bruscamente de ambiente, ¿no? Pues personas que tú dicen tan acostumbradas a trabajar desde una oficina no tienen acondicionado su hogar como para poder hacer esto. No sé, creo que de nosotros no es ninguno el caso, porque ya nosotros pues hemos ido acondicionando nuestro ambiente por lo mismo que nos dedicamos y estamos casi todo el día sentados en la computadora porque es nuestro método de distracción, nuestro método de diversión y son nuestros proyectos personales también los que estamos llevando a cabo. Ahora, por el lado contrario, la contraparte de esto, ya hemos hablado bastante sobre el trabajo en casa, pero yo les pregunto cuáles son las ventajas directamente del trabajo en oficina. Es decir, ¿por qué o en qué es superior el trabajo en oficina frente al trabajo en casa? Manuel. Bueno, yo creo que la principal y es la más obvia, que es ese switch en el cambio de ambiente, en el cambio de espacio que no solo visualmente y emocionalmente te lo cambia, sino internamente tu cerebro creo que te obliga a adaptarte a donde estás. Es de la misma forma que yo percibo que es más fácil estudiar en la universidad que estudiar en el cuarto de tu casa. Aunque estés estudiando lo mismo, ese cambio de ambiente te direcciona en ese sentido, pues en el que estás buscando, y creo que esa es la principal ventaja de trabajar desde casa. Hay otras, ¿no? Pero Vale, creo que esa es la Ismael. principal. No, sí, estoy completamente de acuerdo con Manuel. De hecho, quería mencionar algo con respecto a eso que tiene que ver también con la disciplina y con lo mismo que comparándolo también con el trabajo desde casa. Y es que si no desarrollamos bien la disciplina, puede pasar que tengamos más distracciones y nos la pasemos más el tiempo haciendo otras cosas o procrastinando que trabajando realmente. No distribuimos bien el tiempo. Pero también puede pasar lo opuesto, que todos hemos pasado por eso, que es la sobrecarga de trabajo. Solemos pasar más de las horas necesarias invirtiéndolas en el trabajo y a veces quedamos fatigados. Entonces, en la oficina eso no pasa. ¿Por qué? Porque o por lo menos yo lo veo así, si vamos a una oficina a trabajar, ese es un espacio, un entorno donde vamos directamente a trabajar. Fuera de la oficina, pues no tenemos que enfocarnos en nada de eso, o no deberíamos. Bueno, si queremos, pues nos enfocamos, pero sería ya algo aparte porque no estarías cobrando esas horas, por así decirlo. Entonces, creo que la principal ventaja de trabajar en oficina es, como decía Manuel, el cambio de entorno, que nos ayuda a concentrarnos en diferentes cosas. Sí, que está muy bueno eso que comentas allí, que precisamente la oficina te ayuda a dejar el trabajo de la oficina en la oficina. O sea, ya una vez que sales de la oficina, pues no te llevas el trabajo contigo, ya si estás haciendo horas extras o alguna otra funcionalidad, por el hecho de que, no sé, que el proyecto se haya retrasado o cualquier otro motivo que esté allí aplicando, pues ya son cosas aparte, pero realmente cuando sales de la oficina ya no tienes el peso del trabajo encima, ya
has dejado eso allí hasta el día siguiente. Y sí, me parece una muy buena ventaja de la oficina sobre el trabajo remoto, esa parte. Fabián, no sé si quieres agregar algo en este punto. Bueno, comparto mucho lo que han mencionado, pues para mí esas son las principales razones. Y también voy a mencionar otra que pues yo lo veo como una ventaja, socializar, porque en tu casa, si tú estás trabajando desde tu casa, no estás allí solo, pues no, siempre de repente sea bueno salir a la calle, en tu espacio de trabajo compartir, bueno, siempre y cuando tus compañeros pues sean, o sea, que sean tus amigos, porque yo siento que uno en el trabajo hace muchos amigos. Entonces, siento que esa parte social es algo que no vas a poseer trabajando desde casa, porque yo diría que en el 99% de los casos estás prácticamente solo. Entonces, siempre hace falta esas otras personas, de repente risas a la hora del almuerzo, al salir de repente compartir una cerveza, los viernes, eh, hablar en el transporte, etcétera. Entonces, esa es una ventaja muy buena también, que para mí es muy importante. Sí, la socialización siempre es importante porque al final somos seres gregorianos, ¿no? Somos animales que necesitan estar en constante socialización con las personas. Algo que a mí me parece una de las principales ventajas de la oficina y que discrepa muchísimo con una de las cosas que dijo Ismael hace rato es la presión laboral. Yo siento que en la casa hay más presión que en la oficina y no al revés. O sea, no siento que en la casa la presión disminuye, sino que en la casa la presión aumente. ¿Por qué? Porque al tú estar trabajando desde la casa, pues yo lo digo desde mi experiencia trabajando directamente con empresas, ¿no? No hay como esa sensación de que realmente estés trabajando o no. Entonces no se sabe si realmente estás dedicando las horas que tienes que dedicar a avanzar los proyectos que tienes que avanzar. Entonces sientes como más esa presión de, oye, a ver, vamos a revisar qué está pasando, estás avanzando, no estás avanzando, cómo estás yendo. Y uno siente eso como que, oye, necesito poder hacer muchísimas más tareas de las que haría normalmente, poder avanzar muchísimo más en lo que avanzo normalmente, para poder dar cobertura a todas estas expectativas que se están generando por el hecho de trabajar desde casa. Mientras que trabajando desde la oficina, como estás allí con las personas viendo y están viendo a qué nivel estás llevando el progreso, cómo estás llevando el progreso y qué cosas vas avanzando, pues hay un poquito menos de presión porque no tienes esa mentalidad de, oye, van a pensar es que yo no estoy haciendo nada, que estoy agarrando las horas es para dormir y estoy dejando el trabajo de lado. Ismael. Bien, creo que ahí tenemos un punto de desacuerdo, pero supongo que es por diferencia en las experiencias que hemos tenido. Yo siento realmente que en oficina la presión es un poco más fuerte, porque a pesar de que en casa, claro, como jefe, como líder de proyecto, tienen que estar pendientes de sus empleados, que de verdad estén trabajando, que estén haciendo, que estén cumpliendo el horario y todo eso, ¿no? Pero en oficina, por mi experiencia trabajando en oficina, he sentido más presión porque supongo que es por el tipo de persona que soy, que requiero ciertos tiempos para despejar, cosas que en aquel momento era como que si no estoy haciendo nada, tienes que hacer algo porque así esté pensando, no, el trabajo es teclear. Estoy hablando de mi experiencia, sé que no en todos los trabajos es así, pero suele pasar que no puedes tratar de despejar o si estás en un problema y tratas de pensar, pues están pensando que no estás haciendo nada y te llama la atención. Y eso es algo que por lo menos Fabián es testigo que sí me pasó. Y de hecho Sí, quedé en un bloqueo horrible. sí. Bueno, yo quiero comentar dos cosas. Una sobre lo de esto, toda esta parte de lo de presión, que estoy un poco más del lado de Daniel, porque no siento que de un lado haya más presión o no, sino es la forma en que percibes el paso del tiempo en relación a tu trabajo. Porque en la oficina, si tú completas N tareas, al final del día tú sabes que estuviste trabajando todas esas horas y esas N tareas fueron las que hiciste en ese periodo. En cambio, en casa, al final del día tú dices, berro, ¿será que me distraje? ¿Será que eché mucho carro? ¿Será que se me pasó el tiempo? Entonces, creo que en casa uno siempre está más pendiente de, tal vez debería alcanzar esto al final del día, ya debería haber terminado esto, o etcétera. Otra cosa que quería hablar de lo que contó Ismael es de que en oficina, cuando suena, digamos, el timbre, ya terminó y tú te olvidas de eso.
que si bien en casa uno piensa como que, mira, va a dedicarle aunque sea media hora más, y es mi caso, para darle conclusión a este punto antes de irme. Y yo creo que eso es una consecuencia de que el trabajo desde casa no sea tan... O sea, aún no ha sido estudiado, digamos, al fondo, o no llevamos tanto tiempo practicándolo como debería, pero en sí, desde casa, a la hora en que se termina tu horario, uno debería de también dejar de trabajar. O sea, hasta aquí llegué y hasta aquí fue mi horario, al igual que en oficina, pero tendemos a no aplicar eso, pero debería ser el caso. Sí. Vale, Fabián. Para mí el caso de que de repente tú sientas que, porque es que por lo menos en mi trabajo, en mi experiencia, siento que alguien tiene que estarme supervisando cuando estoy trabajando desde casa porque siento que así pues hay un poquito de presión. Entonces tiene que ver mucho también de la confianza que te dé tu empresa, jefe, porque de repente sí se puede dar el caso donde él piense que tú no estás haciendo nada o que puedes pasar un día sin hacer nada. Pero para mí todo esto se controla con herramientas que puedan medir pequeños objetivos y que haya mucha comunicación, ¿no? De repente que te puedas reunir al final del día o al principio del día y no, mira, para hoy tenemos que completar tales tareas, etcétera. Entonces creo que eso puedes irlo manejando. Todo es cuestión de ir agarrando como esa experiencia. Es más complicado controlarse desde casa porque como Daniel lo mencionó, o sea, tienes muchas libertades y comodidades en la casa. Entonces eso te lleva a descargarte un poquito. Pero tienes que ser muy profesional, entender que te están pagando por lo que estás haciendo y que las horas que tú, o sea, que por ejemplo, si tienes un horario de 8 horas en casa, tú tienes que cumplir esas 8 horas. Y tienes que tratar de que si sabes que una hora no la trabajaste, tratar de recuperarla porque es ético, ¿no? Para mí eso es muy ético porque te están dando un voto de confianza también. Ah, si dejan trabajar solo en el sentido de que pues no están en videollamada ni nada de eso. Si el trabajo es más en videollamada de repente o en reuniones constantes, pues creo que no se presentaría tanto este caso porque todo ese tipo de reuniones forma parte del trabajo. Ujú, correcto. Que una de las cosas que, bueno, que iba a comentar sobre lo que estaba diciendo Ismael, esta presión que se debe de la oficina estar tecleando todo el tiempo, eso viene mucho cuando la persona que tienes tú a cargo no es una persona técnica, no es una persona que sepa programar o es una persona que sepa resolver problemas de programación, porque en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos es mucho más lo que pasas tú pensando y leyendo que lo que pasas tú escribiendo. Entonces hay veces que, oye, no tienes cómo entrarle a un problema y tienes que ver, realmente analizar cómo poder desglosar, cómo poder separar ese problema en pequeñas partes que sean mucho más manejables. Eso no me parece que sea una desventaja de la oficina, sino que tiene mucho más que ver con el tipo de persona que tengas tú como jefe al momento de estar realizando el trabajo. Si la persona con la que estás trabajando no tiene noción de cómo es el proceso para poder desarrollar software, pues siempre te va a pasar esto, siempre te va a decir, oye, ¿por qué tú no estás en el teclado apretando así sea sin ningún sentido, pero que estés en la computadora sentado todo el tiempo? Uno a veces necesita levantarse, tomarse un té, pensar 5 minutos, 10 minutos y decir, oye, ¿cómo hago esto? Salir de la computadora, agarrar papel y empezar a trabajar. Eso me parece que también lo puede tener mucho más fácil una oficina, porque en una oficina puedes tener más de un espacio. Puedes tener el espacio donde estás trabajando directamente, puedes tener el comedor y puedes tener una pequeña zona de recreación o la sala de la empresa, por ejemplo, donde tú te puedes mover un momento, o sea, te levantas, vas y te sientas con tu cuaderno y dices, ok, vamos a ver este problema, ¿cómo lo desarmo? Y sencillamente ese levantarte, estirar las piernas y cambiar de ambiente un poco, que a veces quizás no todos los podamos tener en la casa porque quizás no tenemos la suficiente variedad de ambientes dentro de nuestra casa o no tenemos el suficiente espacio como para poder caminar dentro de la casa y poder estirar las piernas y pensar y decir, oye, ¿cómo cambio las cosas? Sí, me parece que es una ventaja muy grande de trabajar en oficina sobre trabajar sobre casa. Ismael. Sí, tienes toda la razón. De hecho, como había dicho, hablo sobre experiencias, sobre mi experiencia, mejor dicho. Y sí, eso depende muchísimo de dónde y de dónde vayas a trabajar y quién sea tu superior, quién sea la persona a cargo de ti, por así decirlo. Una de las cosas que había comentado Fabián, que fue sobre la supervisión, que había comentado que había herramientas para eso
Y es muy cierto, trabajar desde casa pues también hay herramientas que te ayudan a supervisarte. De hecho, si puede haber la problemática de que estás trabajando desde casa con, con un horario fijo y te distraigas mucho, pues ya es culpa tuya por falta de disciplina. Y también, en este caso, la empresa también debe tomar medidas porque si estás cumpliendo un horario, ellos tienen que supervisarte cada ciertos momentos, cada ciertas horas, cada ciertos minutos X. Deberían estar en constante comunicación. Por lo menos yo considero que es así y así es como he ido trabajando. Y otra cosa que había comentado Fabián, que fue sobre... A ver, habla Fabián, en lo que recuerde lo comento. Ok. Este. Se me fue. No, tenía una idea y se me fue, lo siento. Estaba súper Bueno, a mí me pendiente y se me parece, fue. tranquilo, tranquilo, eso siempre sucede. Una cosa que sobre lo que comentas, Ismael, me parece que no deberían estar de ti supervisando a cada momento porque todos somos adultos, somos lo suficientemente grandes como para que yo te diga a ti qué es lo que tú tienes que hacer y que tú puedas ir libre en el día y hacerlo completamente, sin tener que yo estarte preguntando cada hora, oye, ¿qué estás haciendo las cosas? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Estás cumpliendo con tu trabajo? Porque pues me parece que no estamos como para tener niñeras en este punto de la vida, ¿no? Haciendo la conclusión, me parece que una de las cosas favorables de trabajar en casa es, como lo habíamos dicho, la capacidad de tiempo que te queda sobrando para que puedas dedicar a ti mismo. Mientras que trabajar en la oficina te da esta libertad de poder separar los dos ambientes e intentar no trabajar de más para que no termines quemado tú por estar haciendo horas extra dentro de tu casa por el simple hecho de que te inspiraste y seguiste de largo o por como estaba comentando Fabián, que te distraes mucho durante el día y luego te toca reponer esas horas en horas que no están realmente dedicadas para que puedas hacer ese trabajo. Entonces terminas no haciendo nada en el día, no aprovechándolo bien y trabajando hasta tarde, trasnochándote, que realmente te puede concluir, te puede llevar incluso a problemas de salud muchísimo más graves. Me parecería a mí que la forma ideal para poder trabajar con una empresa sería algo semi-remoto. Es decir, que yo tenga la posibilidad de trabajar desde casa, haciendo de vez en cuando días presenciales en la oficina para poder hacer este feedback de cómo está yendo las cosas, cómo está yendo todo, o para tener una comunicación al momento de planear un proyecto. Entonces, sí es importante tener una oficina si somos una empresa y si somos una persona que está trabajando por su cuenta, pues realmente si nos organizamos bien y tenemos buena disciplina, podemos trabajar desde casa sin ningún problema. No sé si quieren agregar algo a la conclusión, muchachos. Sí, de hecho, sí, lo que estás diciendo es muy cierto. Trabajar desde casa, pues, requiere muchísima disciplina para por lo menos para cumplir los objetivos o hacer las cosas bien. Una de las cosas que quería comentar con respecto a trabajar desde casa, que puedes hacer algo para un cambio de ambiente. Bueno, esto ya requeriría un poco de inversión. Pues digamos que sí, requiere un poco de inversión, ya sea monetaria o X. Sería invertir en una oficina dentro de tu casa, o sea, vivir en un sitio donde puedas tener una habitación para tu trabajo y una habitación que tú puedas considerarlo tu propia oficina. En este caso, por ejemplo, si trabajas para personas en las cuales no puedas acceder a sus oficinas, a menos que vivan muy lejos o que vivas muy lejos de las oficinas, pues eso también puede ser una gran ayuda para el cambio de ambiente. Tener una oficina en casa puede ayudar bastante. Vale. Fabián, ¿quieres agregar algo más? Sí, como ya lo comentaste, pero quiero recalcarlo porque me parece importante. El trabajo perfecto es ese. El trabajo que, para mí, el trabajo perfecto es ese. El que te da la libertad de escoger cuando quieres ir a una oficina. Porque siempre es importante que tengas esa opción, que puedas ir y despejar tu mente o aclarar dudas. Entonces, ese es el trabajo perfecto para mí, la verdad, que te den las dos opciones. Vale. Manuel, ¿algo que quieras agregar a la conclusión? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ismael. Yo creo que el caso perfecto, ideal para mí es, una vez que alcanzas ese nivel de disciplina, si tienes tu equipo, si tienes buena comunicación con tu empresa, etcétera, es tomar la parte de trabajar en casa y tomar la parte de una empresa en cuanto al espacio y separarlo en tu casa, separando lo que es tu habitación y tu oficina de manera que puedas hacer ese cambio que mencionamos antes. Vale. Yo creo que esto sería todo por el tema de hoy.
Déjenos por favor su opinión en los comentarios. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? O cuáles son las ventajas y desventajas que han visto en trabajar en cada una de estas, cuáles están usando actualmente y cuál es su preferencia, en caso de que por lo menos en alguna parte del mundo ya les haya tocado volver a su oficina o si todavía siguen realizando el trabajo desde casa. Sin más nada que agregar, nos despedimos sin antes recordarle que por favor se suscriban al canal si nos están viendo en YouTube. Nos pueden seguir también en nuestra página en Instagram, @hu33le.com, raya al piso, o en Facebook como @hu33le. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pueden dejar un like si les gustó este episodio y si quieren que sigamos haciendo episodios de este estilo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego.